Anterior en realidad es todo muy interesante, mucho que reflexionar. Muy bien. Ahora vamos a entrar un poco ya a un tema bastante técnico, pero antes de ello quiero hacer una pequeña presentación de lo que vamos trabajando, de la empresa en la cual vamos difundiendo y los productos que tenemos. Bueno, una breve presentación, algunos nos conocemos. Mi nombre es Howard Emi Vázquez Palacios. Soy profesional en Ingeniería de Redes y Comunicaciones. Experiencia en Microtik, más o menos desde el año 2013, vamos por ahí, unas cuantas certificaciones. Y oficialmente consultor desde 2015. También, asimismo, somos creadores junto con un compañero más, Bernardo Piaca, del foro Microtik Perú Foros, aquí netamente en Perú, que si bien es cierto, no netamente es un foro oficial, como la wiki, que está la información oficial, pero vale resaltar que hay información pero muy interesante. Ahí están algunas vías de nuestros contactos, los LinkedIn, el Facebook, por ahí si desean conversar. Y asimismo vamos a hablar un poquito de la empresa que estamos trabajando. Nosotros vendemos equipos de redes y telecomunicaciones. Y más que equipos, como lo dijo Eduardo del Valle, en realidad nosotros brindamos soluciones. Soluciones que, si bien es cierto, le llamamos llave en mano, porque son soluciones que se ha probado, son soluciones que hemos implementado y son soluciones que funcionan. Si bien es cierto, para llegar a una solución, esto quiero rescatar muy bien, hay muchas vías para llegar a la misma solución. Cada persona lo puede hacer de distinta manera. La ponencia que deseo presentar es una de las maneras que se puede realizar la solución, no netamente es como se debe hacer, ¿sí? Brindamos soporte postventa, capacitamos, realizamos cursos de certificación y aquí rescatamos los cursos de certificación oficialmente aquí en Perú. Trabajamos de la mano con MK Solution, en la cual uno de los entrenadores, que si bien es cierto, mi persona llevó la capacitación con ellos y en realidad se adquiere mucho conocimiento, ¿no?, en las certificaciones. Adicional a ello, también brindamos cursos y talleres totalmente gratuitos, cursos de paga y también en el foro, por ejemplo, compartimos información que si bien es cierto no tiene ningún costo. Le das clic, es gratis, ¿sí? Muy bien. Unos números de canales de atención, la central, y también por ahí el Facebook para lo que desean buscarnos. Por ejemplo, estos días que han pasado se ha estado llevando la certificación MTCNA, la certificación también de Ingeniería de Tráfico, que si bien es cierto ha estado muy interesante y les hago la invitación a todas las personas que desean llevar el curso, que si no me equivoco en julio estamos aquí nuevamente en agosto, ¿verdad? Agosto estamos nuevamente dictando junto con MK Solution, que son los trainers oficiales que trabajamos aquí en Perú. Y una vez vi por el Facebook, pero Howard, ¿qué características, qué necesito para netamente llevar una certificación? En realidad hay un miedo siempre por medio para llevar una certificación. Con decirle que como UTEL aquí en el Perú, hay una señorita, una niña de 12 años que ha llevado la certificación y ha aprobado satisfactoriamente. Aquí, en el mundo de networking, no necesariamente tienes que tener una carrera profesional para llevar un curso de certificación. Simplemente lo que necesitas es tomarte un momento, un tiempo, investigar, repasar fundamentos, que si bien es cierto, son fundamentos que en la misma certificación se lleva. Tengo compañeros y unos amigos nuestros me dicen, Howard, yo he llevado el CCNA en otra marca. Y en realidad la certificación que he llevado en este caso, los días anteriores, en realidad es bastante información, me lo han resumido, información puntual, lo que necesitas. Puntual. Y estás ahí con los equipos. No estás en un laboratorio, en un emulador. No estás con GNS3. No estás por ahí con un packet tracer, netamente con un equipo físico. Y es lo que en las certificaciones se está viendo. La comunidad, les invito a que puedan visitar la comunidad Microtik Perú Foros. Es una comunidad totalmente libre, como le digo, no tiene ningún costo. Si es que le dan clic, es gratis, ¿sí?
brindamos, por ejemplo, ahí manuales, unas ponencias en escuelas técnicas, vale decir institutos, y en universidades. Por ejemplo, una de las universidades, institutos que tenemos comunidades dentro de ello. ¿Cómo así comunidades? Son gentes, son personas, alumnos, que desean simplemente aprender y comparten su conocimiento en los foros. Ahí, por ejemplo, hay un apartado que dice Círculo de Estudio, donde comentan los compañeros, por ejemplo, de Cibertech, de Iberotech, de diferentes institutos, y en realidad es información bastante, pero muy valiosa, ¿sí? Una de las ponencias una de las imágenes, una de las ponencias, por ejemplo, ahí estamos con unos amigos de Cibertech, del Simón Bolívar y de unas academias. Muy bien, vamos a empezar con el tema después de hacer un pequeño introducción de lo que vamos trabajando. Si bien es cierto, el tema es enrutamiento de IPs públicas, pero por ahí, enrutamiento, como que un poquito ahí, ¿no? Nos ponemos a pensar. Básicamente, lo que voy a exponer el día de hoy es cómo asignar o cómo transportar o llevar una dirección pública a un usuario final. Cómo asignarle una dirección IP pública a un usuario final. Pero, Howard, no tengo muchas direcciones IP públicas. Hay maneras de tener varias direcciones IP públicas que vamos a estar viendo en las siguientes láminas. Eso es lo que netamente vamos a ver. Pero antes de ello vamos a conocer las problemáticas. Porque para llegar a la solución tenemos que conocer las problemáticas. Algo resumido, aquí está la agenda que vamos a ver el día de hoy. Una de las problemáticas que se ha estado viendo, esa lámina y esa ponencia, ha sido viendo los escenarios de los proveedores de servicio de Internet aquí en Perú. No necesariamente puede ser en todo el mundo, pero según lo que hemos estado viendo en el Perú, hemos desarrollado esta solución, que si bien es cierto, hay varias soluciones, este es uno de los caminos. Por ejemplo, las redes nativas con una sola dirección IP pública. Si bien es cierto, tengo toda mi red EPON, GPON, EOC, pero toda mi red está saliendo con una dirección IP pública. Tengo un proveedor de servicio de Internet que me da 500 megas, 1 giga, pero todo está saliendo con una dirección IP pública. ¿Es válido eso? Vamos a estar viendo en las láminas. Y si la empresa está en crecimiento, lo que el cliente espera es recibir una dirección IP pública o un pool de direcciones IP pública. Vale decir, una documentación que diga, esta es su dirección IP pública inicial, esa es su dirección IP pública final. Eso es lo que espera el cliente. Y la pregunta es, ¿estamos preparados para ello? Y vamos a ver finalmente cómo trasladar la IP pública para llegar a esta solución. Y en el punto 3, cómo solicitar direcciones IP pública en caso que las públicas el proveedor no está limitadamente. ¿Sí? Y al final vamos a ver cómo entregar ya la documentación ya al cliente final, ¿no? Que en ese caso podría ser una empresa corporativa. La primera problemática que habíamos visto es que cuando tienes que todo el tráfico de tu red sale con una dirección IP pública. Por ejemplo, si solo el tráfico por ejemplo, de 500 usuarios está siendo nateada, que hay un concepto de NAT, con una sola dirección IP pública, hay una gran probabilidad que tu dirección IP pública caiga en una blacklist. Y eso representa serios problemas. Porque vas a tener problemas con unas páginas, es más, te va a salir, confirme que no es un robot. Y algunos clientes no van a poder ingresar a unas páginas. Es una problemática. Asimismo, si analizamos un poquito y nos ponemos a leer un poquito del concepto del NAT, el NATPad con sobrecarga, no es solo, normalmente se conoce como un NAT de origen IP y sale un origen, otra dirección IP pública, un NAT normalito. Pero señores, aquí trabajamos también con puertos, ¿sí? Ahora, para usar los NAT, para que establezca la conexión, en un NAT tenemos 65.536 puertos para poder realizar ese NAT. Pero ¿cómo es eso, Howard? De la siguiente manera, si analizamos un poquito de conceptos, tenemos los puertos bien conocidos, que son los puertos que conocemos, el 80, el 443, el puerto FTP, los que conocemos, y también tenemos los puertos registrados, que si bien es cierto son los puertos que dicen, oye, ¿qué puerto pongo para mi cámara de vigilancia? Del 1024 para arriba, dicen, ¿no? Ah, ya, los puertos registrados, los que puedes usar en tu red. Y los puertos que no puedes usar, por ejemplo, los puertos bien conocidos,
¿no? O también puedes usar en este caso por una red interna. Los puertos efímeros que se le dice, y en otras palabras, son puertos dinámicos y privados, que por cada socket, es decir, si un cliente hace una conexión a un servidor, si bien es cierto, nosotros vemos puerto destino, puerto 80, 443, pero señores, ahí hay un puerto origen, que son los puertos dinámicos y privados. Y esa es la razón de que por qué el NAT, para establecer una conexión, usa los puertos dinámicos y privados. Entonces, los puertos no son ilimitados. Vale decir que si hago un NAT con una dirección IP pública, hay que tener en consideración que trabaja con 65.536 puertos. ¿Ok? La segunda problemática, también que los proveedores de servicio de Internet, si bien es cierto, se tiende fibras GPON por allí, por todas las zonas, pero tenemos la capacidad, si una empresa nos pide 20 megas, una empresa corporativa nos pide 20 megas y te va a pedir el jefe de sistema, ¿sabes qué? Por favor, envíame el correo a la dirección IP pública. ¿Y qué le vas a enviar? ¿Una dirección privada? No, sí, pero tu IP pública, tu IP privada está asociada a una IP pública, en verdad. No, yo quiero la IP pública, quiero tenerlo ahí. Quiero tener el control de la IP pública. Entonces, ¿eso es válido? ¿Esa es la forma como se debería trabajar? No. En ese sentido, vamos a ver cómo podemos solucionar ello. Un método de trasladar una dirección IP pública, eso es la mayoría que tiene montado un server PPOE, pueden hacer de la siguiente manera y el cliente final ya tiene la IP pública. Por ejemplo, si tienes implementado el PPOE server, ¿sí? Por favor, ya me estoy yendo a temas muy puntuales. Para seguir estos pasos ya se tiene que estar implementado el PPOE server en la red. Si tienes un servidor PPOE server y simplemente quieres asignar una dirección IP pública a un cliente final, ya puede ser una antena, puede ser un ONU, el dispositivo que desea, o un router que haga un PPOE client, lo que puedes hacer simplemente es en la local poner una IP privada, en la remote address pones la IP pública. ¿Qué IP pública? La que te dejó el proveedor. Por ejemplo, tienes un proveedor X, te entrega un pool de IPs públicas. Coges esas públicas, de las cuales estarás usando unas 3 por allí, y puedes, por ejemplo, transportar una. Entonces, con PPOE lo que vas a hacer es transportarla hasta el cliente final. Pero, en el router de core, en el router o donde está implementado el PPOE server, hay que hacer una aceptación que diga que esa IP pública que estoy trasladando no pase por un NAT. Simplemente se enrute hacia Internet. Es decir, el cliente PPOE Client, R2, si es una antena o un equipo que está haciendo el PPOE Client, si bien es cierto, traslada la IP pública, el R1 no hay ningún NAT de por medio, simplemente le dice esa IP pública que pase, que no pase por un proceso NAT. Me había olvidado que sabe el presentador. Muy bien, que no pase por el proceso NAT. Pero la pregunta es, al trabajar PPP sobre Ethernet, que es PPOE, pregunta, ¿cuántas direcciones IP públicas puedo enviar a R2? A ver. ¿Cuántas IPs públicas? Aquí. Una dirección IP pública. ¿Y si el cliente me pide 2? Si el cliente me pide 3, ese es un método, en caso que deseas solo trasladar una dirección IP pública. Es un método. El método que recomiendo, bueno, aquí está. Por ejemplo, ese es un túnel PVP y como es un túnel /32, solo puedes transportar una dirección IP pública por ser un túnel /32, ¿sí? Una sola dirección IP pública. Lo que se recomienda es hacer el traslado de la dirección IP pública, pero netamente con tabla de ruteo. ¿Cómo así? Si ya tienes la dirección IP pública en R1, simplemente lo que vas a ir en el R1, en la tabla de ruteo, le dices, por ejemplo, si quieres trasladar la 161.227.16.3, o sea, similar a la lámina anterior, pero con tabla de ruteo, sin necesidad de depender de PPOE. Entonces, en el R1 lo que haces es, cuando va con destino a la pública, en este caso, le envíes al siguiente salto. Vale decir que si Internet viene una consulta, él fija en la tabla de ruteo, revisa
esta ruta y simplemente lo retorna al otro lado. Y ahora, ¿cómo R2 responde? Ahí hay un proceso, el NAT. Aquí lo que estás haciendo es trasladar, en este caso, una pública. Puedes trasladar dos. Repites la regla, por ejemplo, ¿no? Una de las opciones. Para verlo de una manera más sencilla. Aquí estás trasladando solo una dirección IP pública. Puedes repetir la regla con la 4. En ese caso, el R2 recibe las dos direcciones, ojo, /32, porque es una sola dirección IP pública, y lo que vas a hacer es ponerlo en interfaz Ether 1. IP address, Ether 1, la dirección pública. Una vez que tengas la dirección pública en la interfaz 1, ya sabrás qué hacer. Natear, un NAT 1 a 1, un NATPad con sobrecarga, o simplemente le dices que toda esta red, la 10/24, salga nateada con una sola dirección IP pública. ¿Por qué dirección IP pública? Tienes dos, cualquiera de las dos. ¿Sí? Eso es, por ejemplo, una de las maneras que mi persona recomienda, ¿no? Para hacer el traslado de las direcciones IP públicas. Pero hay que tomar en cuenta que en el R1 hay que hacer un NAT accept. Hay que aceptar el NAT, vale decir. Si aquí tú tienes un NAT, no hay ningún problema, pero que la regla de aceptar estas direcciones IP públicas, o sea, que no pase por el proceso NAT, lo pones como primera sentencia, ¿sí? Y, lógicamente, también habilitar el proxy ARP en la interfaz WAN, o sea, en la interfaz donde va a salir, donde te están entregando las direcciones IP públicas, que en este caso es R1. Pero, Howard, si el proveedor solo me entrega 6 direcciones IP públicas, me entrega una /29, ¿qué hago si necesito más? Le pido otra /29, y el proveedor lo que te va a decir es, cómprame 100 megas más, te doy otra /29. No es la solución. ¿Y qué pasa si ya le compras una /29 más? Estás pagando. Vas a trasladar, enrutar a tus clientes las direcciones IP públicas. Pero ¿qué pasa si el contrato termina o simplemente ya no deseas el servicio por N razones, pero ya entregaste las direcciones IP públicas? Lo que vas a hacer es cambiar de proveedor. ¿Y qué haces con todos tus clientes que ya le entregaste la dirección IP pública? Tienes que ir a todos los clientes a cambiar por la nueva dirección IP pública que es del nuevo proveedor. Es una problemática en realidad. Entonces, ¿cómo poder solucionar ello? La solución es que tengas direcciones IP públicas que estén asignadas a tu empresa. Tus direcciones IP públicas. Estés con el proveedor que estés, siempre sales con una dirección IP pública que es tuya. ¿Sí? ¿Y cómo hago para obtener esas direcciones IP públicas? Vamos a un pequeño concepto que existen los RIR. ¿Qué son los RIR? En cada continente, por ejemplo, son organizaciones que netamente supervisan la asignación de direcciones de sistemas autónomos. Para nuestro continente, para nuestra región, se encuentra LACNIC. ¿Sí? ¿Y cómo es eso? Una WAN es una red de redes. Es una red interconectada. ¿Y cómo se interconectan? Por un BGP, con un EGP, que es un gateway exterior. BGP es telefónica, se hace en BGP entre todas las redes. Conclusión, todo es una red de redes enrutadas. Muy bien. Entonces, ven aquí, ASN, XXX, ¿sí? Y cada ASN, que es un sistema de número autónomo, tiene asociado un pool de direcciones IP públicas. Vale decir, yo soy Telefónica, tengo mi sistema autónomo y tengo mi pool de direcciones IP públicas. ¿Quién lo entrega? LACNIC, para nuestra región. ¿Sí? Eso es lo que... Y aquí está, mira, tu ICP. Pero, Howard, ¿y cómo hago para pertenecer a toda esa red WAN? ¿Cómo hago para que yo sea identificado a nivel global, a nivel WAN? ¿Cómo hago? Ahí es donde entra a tallar el enrutamiento BGP. Quiero mencionar esto, y justo estamos conversando con Maxi, y se quedó sorprendido cuando le dije, aquí en Perú, de las cuales las empresas que hoy conocemos que brindan servicio a Internet,
Sumados ello y otras empresas, solo tenemos 77 empresas peruanas asociadas al LACNIC. Se quedaron sorprendidos. ¿77? ¿Qué está pasando? Estamos tendiendo fibras por todo el Perú y no estamos teniendo nuestras propias direcciones IP públicas. Quizás por un tema de desconocimiento también, pero es posible. Por ejemplo, aquí hay una de las empresas resaltantes, por ejemplo, ahí está la Red Científica, Telefónica, normalmente proveedores, pero observemos aquí, Universidad Ricardo Palma. ¿Pero qué? ¿La universidad es un proveedor de servicio de Internet? O sea, ¿viene Internet a la universidad? Es otro rubro, es otro sector. Ellos pensaron, si yo cambio de proveedor, tengo que ir a cambiar a todos mis servidores de dirección IP pública. ¿Qué hago? Tus direcciones IP públicas al nombre de la empresa. Estés con el proveedor que estés, siempre vas a salir a Internet con la dirección IP pública, que en este caso que te entregó LACNIC. Para ello le comentaba que se tiene que trabajar con BGP. ¿Pero qué necesito para adquirir y usar las direcciones IP públicas? ¿Qué necesito netamente? En primer lugar, ser un proveedor de servicio de Internet formal en el país. Creo que lo iba a poner de rojo, pero de ahí como que se pasó a negro. Hay que ser formal, señores. Hay que pensar en la formalidad también. ¿Sí? Muy bien. Se quedaron callados. ¿Qué pasó? ¿El viento? Espera, un mensaje me ha llegado. Se cayó la línea HFC. Uy. Cuidado. 6 meses gratis. Se acabó. Hay que tener mucho cuidado. Así no podemos crecer. ¿Sí? Muy bien. Se tiene que hacer un pago anual. En realidad, todo ello, hay un link que está aquí, que está en LACNIC, donde puedes, simplemente te dicen, oye, si necesitas, tienes que sustentar que necesitas tus direcciones IP públicas. Son requisitos, un intercambio de correo, todo ello, y lo obtienes. Pero en primer lugar, yo creo que hay que empezar por algo, ¿no? Adicional a ello, necesito un proveedor de servicio de Internet con la capacidad de realizar BGP. No lo voy a poder hacer con mis líneas HFC. No lo voy a poder hacer con mis líneas FTTH por ahí hogar. No lo voy a hacer con mi balanceo. ¿Sí? Hay que tener en cuenta ello. Tienes que tener un carrier, un proveedor de servicio de Internet que te entregue con la capacidad de hacer BGP. El proveedor de servicio de Internet es tú, por ejemplo, y tienes que tener un carrier. El carrier tiene un sistema autónomo y ahora como has solicitado a LACNIC y ya te han aprobado, simplemente LACNIC te va a entregar, este es tu sistema autónomo, esa es tu dirección IP pública. Ahora conversa con tu carrier. Muy bien. Laboratorio BGP, una vez que LACNIC ya te entregó el sistema autónomo, te dijo cuál es tu dirección, tu pool de direcciones IP públicas, y ahora simplemente conversas con tu carrier, con tu proveedor, y te dice, ok, muy bien, vamos a hacerlo. Esta es mi IP privada, conecta tu router. Observemos en la lámina, mejor para ver. Muy bien, ese es tu carrier, te deja un equipo físico, N marca, normalmente siempre todos los carriers te dejan MikroTik. Muy bien, en realidad sí, están dejando también, no es mentira. Te dejan un MikroTik. Muy bien. Y simplemente aquí hay un enlace privado. Por ejemplo, la 10.10.10.1 y en tu Ether, en este caso tú serías aquí el R2, en la Ether 1 la 10.10.2, son las 30. Hasta ahí nada otro mundo. Un enlace privado. Muy bien. Y en la Ether 5, a manera de ejemplo, porque esto puede ser todavía otro router y ir creciendo a gran escala, en la topología es de la siguiente manera, por tema de laboratorio y por tema de tiempo. Tienes tu enlace privado y simplemente en tu Ether 5 vas a tener tu dirección IP pública y ya tu dirección IP pública lo vas a tener como una LAN. O si deseas lo puedes transportar. ¿Cuántas? Mira, por ejemplo aquí tenemos una barra 24. LACNIC normalmente te entrega una barra 22 que son 1000 direcciones IP públicas o si deseas una barra 24 que son 254 direcciones IP públicas. ¿Sí? O bueno, 256 en realidad, porque todas puedes usarla en realidad. ¿Sí? Muy bien. En este caso imaginemos que hemos solicitado una barra 22, de las cuales estamos usando una porción.
una barra 24. Muy bien. Entonces, aquí está la configuración. Nos vamos a Ether 1, ponemos un enlace privado y en la Ether 5 simplemente decimos que vamos a tener como, en este caso para el cliente sería como una WAN, la 45.26.16.1/24 a la Ether 5. El Ether 1 se conecta al router BGP, en este caso que es el siguiente proveedor, y simplemente aquí hemos aplicado VLSM. ¿Qué es VLSM? Así en palabras bastante simples, porque aquí hay un tema de subnetear todo ello. Simplemente te da un prefijo, una red grande y partirlo en redes pequeñas. VLSM, puntual. ¿Sí? Te da una barra 22, lo puedo partir en 4 barras 24. ¿No? ¿Sí? Muy bien. En este caso hemos decidido trabajar con una barra 24. Nos vamos a BGP, Routing BGP, y hay una opción donde dice instancia. En esa instancia tienes que poner el sistema autónomo. Este es el sistema autónomo que te asigna el proveedor, ¿ok? El sistema autónomo, perdón, que te asigna LACNIC, el sistema autónomo. Muy bien. Bueno, aquí no hacemos nada, simplemente ponemos el sistema autónomo. Si deseas trabajar, por ejemplo, con filtros, que es necesario, y es otro tema, aquí netamente puntual para que funcione. ¿Sí? Aplicar OK y ya estamos ahí diciendo que este router, nuestro router, tiene ese sistema autónomo. Adicional a ello tenemos que hacer un peer BGP. Un enlace. Un peer BGP. Una conexión BGP. Así se le llama en BGP, un peer. El peer, en este caso, vas a hacer con tu proveedor. ¿Cómo es eso? Te vas a peer BGP y simplemente vas a poner en nombre, el nombre que deseas, por ejemplo, peer 1 BGP, ¿no? Que estás haciendo un BGP contra tu proveedor. No sé, vas a hacer un BGP contra Netflix. Netflix BGP peer, un ejemplo. En este caso es un nombre, peer BGP. La instancia default, que es lo que va a jalar la instancia anterior, que la instancia anterior se llamaba default, a menos que lo cambies el nombre. Y remote address, que es el siguiente salto. En este caso, tu proveedor. ¿Sí? Le pones la IP privada. Hasta ahí te enlazaste a tu proveedor. Muy bien. En estado te tiene que llegar establecido, que ya has hecho un peer BGP contra tu... Por si acaso, aquí está la ruta en caso que se pierdan. Oye, ¿dónde está esa pestaña? ¿No? Ahí está. Routing BGP peer. Muy bien, en direcciones, aquí en Network, aquí me confundí el nombre, disculpen. En Network, lo que vamos a hacer es decir, ¿qué direcciones públicas quieres que se anuncie? En nuestro caso, estamos anunciando una dirección /24. Ahí está la dirección pública. ¿Sí? Esta dirección te lo entrega LACNIC, ¿ok? No puedo poner cualquiera, te lo va a entregar LACNIC. Muy bien. En este caso vamos a anunciar una /24. No toda la /22, sino la /24, lo que necesitamos. Muy bien. Muy bien, una vez que ya hemos obtenido, ya hemos hecho un peer BGP, hemos anunciado nuestras rutas, ya va a decir establecido el BGP, ahora esas públicas hay que hacerla trabajar, ¿no? Hay que transportarla, ¿Se recuerdan que pusimos una /24? Un network /24, ¿sí? En una /22 sacamos dos redes de /24. Ahora, en esa /24 puedes sacar más redes pequeñas todavía. En nuestro caso, de esa /24 vamos a sacar una /29. ¿Sí? ¿Cuántas direcciones IP es una /29? 8 direcciones. Ahorita vamos a ver un tema del broadcast, del IP, del gateway. Howard, ¿y puedo usar las 8? ¿Puedo usar 6? ¿Puedo usar 5? Vamos a ver ahí. Pero Howard, ¿puedo usar el broadcast? Vamos a ver. Muy bien. Tenemos una /29, señores, entonces. Ya hemos la /24, ahora hemos sacado una /29. De esa /24, simplemente estamos cogiendo una pequeña proporción, que es la /24, una /29. Entonces, ojo, esta dirección IP pública no va relacionada con el BGP, simplemente lo estoy mostrando, las direcciones pueden cambiar, y esta es otra pública, ¿sí? Muy bien. Entonces, si yo tengo una /29, ahora, lo que estoy explicando, esto funciona tengas BGP o no tengas BGP, ¿eh? La idea es que tengas públicas en tu WAN, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahora lo que voy a hacer es trasladar una /29.
La misma forma, simplemente ya no traslado una /32, o sea, una dirección IP pública, sino pongo 0/29. ¿Qué estoy trasladando? 8 direcciones IP. Direcciones IP. Muy bien. Default Gateway al siguiente salto. En el router 2, ojo aquí, ya te está llegando todo la /29. Entonces aquí lo único que tienes que hacer es simplemente en la Ether 5 la pones la pública como LAN. Vale decir que ese es su cliente final. Este es el ingeniero de sistemas de la empresa. El que te dice, dame el documento, dame el documento, dame el documento. Si no te mando la moto, dice. Es una broma. Ese es el ingeniero. Entonces te dice, entrégame la pública. Lo que vas a hacer, la pública, ponerlo en la Ether 5. Por ejemplo, la primera dirección que puedes usar. En este caso la 1. ¿Sí? Un ejemplo. Muy bien. Y le pones una /29. Entonces, el R1, el cliente, ¿qué direcciones puede usar? Si en la Ether 5 has puesto que la 161.227.17.1/29, ¿sí? Has puesto en la Ether 5, al decirle /29, ya te está separando, es una /29. Voy a separar mi bitrate y voy a separar mi broadcast. Vale decir que ¿cuántos puedo usar? 6. 6 direcciones. Ojo aquí, 6 direcciones. Muy bien. De las cuales, una es gateway. ¿Cuántas direcciones el ingeniero de sistema puede poner a su servidor? 5. 5. Porque una es red, uno ya es gateway, es decir, que es el MikroTik. Entonces el ingeniero o el encargado a su servidor le puede decir, oye, ese servidor que tenga la 17.2, este servidor la 17.3, la 17.4, hasta la 17.6. Oye, ahí me confundí, creo. No, está bien. Ya. Entonces solo puedes asignarle 5 direcciones IPs. ¿Sí? 7, ¿no? 7, disculpen, hay un error. No, era para probar, en realidad. Era para probar. Era para probar si están atentos y en realidad les felicito mucho. Les felicito bastante. De ahí yo creo que vamos a sortear algo para como que levantar esos ánimos. Muy bien, es la 7 en realidad. Broadcast, ¿sí? Muy bien. Entonces, tenemos la 0 que ya cogió como red. El gateway es 1. La primera dirección, 2. La segunda, 3, 4, 5 y 6. De las cuales solo vamos a usar 2, 3, 4, hasta las 6. 5 direcciones IP, señores. El cliente final tiene 5 direcciones IP para poder usar estáticamente, en este caso, algún servidor. ¿Cuántas se desperdician, señores? Entre comillas. ¿Cuántas se desperdician? 3. Y eso es lo que está sucediendo. En tu contrato te entrega una empresa, te doy 8 direcciones IP públicas, de las cuales cuando quieres usar, ¿cuántas? 5. Pero Howard, ¿y eso se puede mejorar? ¿Puedo conversar con mi proveedor para que me envíe las 8 direcciones IP públicas? Sí, sí se puede. Y usar las 8 direcciones IP públicas. Pero Howard, ¿y el red y la broadcast? Sí se puede usar. Dejémoslo ahí esa idea un momento. Uy, se acabó. Muy bien, todavía no. Terminó la lámina, pero hay muchas ideas en el aire. Entonces, esa idea que hemos dejado un momento, apliquemos esto, mire. Apliquemos esto, observemos. Esa no. Esta. ¿Dónde está? A ver, un momento, disculpe. Esta. ¿Cómo así? Ahora cambiamos el escenario. R2 es el cliente que está comprando el servicio de Internet. R1 es la empresa que te está brindando el servicio de Internet, que te está vendiendo. En tu gabinete te dejó un equipo. Señor, ya está atendido la fibra. Aquí está tu documentación, de decir. Tal persona va a pasar, a tal hora va a pasar un ingeniero para que configure tu router, tu dirección IP pública inicial y final. Pero ¿qué pasa? Dice, oye, pero mira, me estás diciendo que 8 direcciones IP públicas me vas a dar, de las cuales solo voy a usar 5. ¿Qué hago?
Entonces, vamos a este escenario. Este es tu proveedor y este eres tú. ¿Qué le dices? Un favor. Así de buena onda, ¿no? Al vendedor o si no al ingeniero que te va a hacer la configuración. Le dices, hay que hacer un enlace privado del R1 a R2. Pero no, señor, se escapa de mis estándares porque tenemos un script copy-paste para la red. No, pero podemos hacer. Yo he estado en el Moon con Howard, con Comutel, y Comutel me ha dicho, no, pero señor, se escapa los estándares. Comutel me ha dicho que puede hacer. Entonces, ¿qué haces? Este es tu router, cualquier marca, una marca que no conocemos. ¿Qué marca será, no? La China, ¿no? Muy bien, pones tu marca, aquí el router de N marca, simplemente le dices, bueno, hagamos un enlace local, un slash 30, ¿sí? 10.10.1, 10.10.1.2, muy bien. Pero ¿qué? ¿A ti qué IP te voy a dar? ¿Cómo te mando tus públicas? Ajá, entra a tu router, a tu tablet ruteo, sea MikroTik o sea N marca, entra a tu tablet ruteo y hagamos esto. Toda la pública, en este caso, la 161.227.17.0/29, un ejemplo, ¿ah? Envíame la 10.10 a la 10.10.1.2. Te está enviando la barra 29, no te está enviando una IP, una barra 29, 8 direcciones IP públicas. ¿Ok? Entonces, te vas a R2 y simplemente las 8 direcciones IP públicas, un ejemplo, te la pones en Ether 1 como slash 32. ¿Sí? Como slash 32. Howard, ¿cómo es eso de slash 32? Pon la IP, no le pongas barra, es un slash 32. Howard, conozco barra 30, le pongo el IP barra 30. Esa es barra 30, barra 31. Barra 32 es una IP, no le pongas barra, por default. Pones la IP nada más, es más, ni le pongas network, porque sí, en realidad se va a poner una slash 32, por defecto. Pones la IP sin barra. Pones las 8 direcciones y ya tienes en R2. Ahora, Howard, ¿y qué hago con las 8 direcciones? Haz lo que quieras. Transpórtala. Ya has visto la presentación. Como usted me dijo, cómo lo puedo transportar, ¿ok? Lo transportas. Ahora, si deseas que toda tu red, todos tus usuarios, salga por una dirección IP pública, bueno, lo usas con una dirección IP pública. Pero no es lo recomendado. Lo recomendado es que por lo menos, si no tienes a LACNIC, porque seguro algunos van a salir preocupados, uy, de verdad, todo mi pública sale con una IP pública, todo mi red sale con IP pública, ¿qué hago? ¿Qué hago? Mañana van a sonar todas las centrales de Comutel, así. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me ha dejado con la duda. Muy bien, lo que puedes hacer para empezar, en todo caso, es que un grupo de tu red, natéalo con una dirección IP pública. Ese grupito, natéalo con una pública. Ese grupo con otra IP pública. Ese otro grupo con otra IP pública. ¿Cuántas direcciones IP públicas tienes con este artificio? 8. Puedes usar tus 8 direcciones IP públicas. Puedes hacer lo que quieras. Esa es la solución, en este caso, según nuestra perspectiva y según lo que hemos ido trabajando. Y ahora, Howard, pero son 8 direcciones IP públicas y ha crecido demasiado. Bueno, solicita LACNIC. LACNIC te va a entregar un pool de IPs públicas. Y bueno, la transportas. Puedes hacer un DHCP cliente o un PPOE. Todas las públicas, te vas a PPPP en el pool y pones todas tus públicas. Y a tus clientes, ¿qué le va a llegar automáticamente? ¿Una IP privada? No, lo que has puesto en el pool, una IP pública. Apaga y prende su router, va a coger una IP pública. Apaga y prende su router, otra IP pública, dinámicamente. ¿Cuántas públicas? En nuestro caso, como hemos anunciado, barra 24, 250 direcciones IP públicas. ¿Sí? Lógicamente, haciendo el NAT. Eso es otro tema, pero sí es posible hacerlo. Sí es posible hacerlo. ¿Sí? Yo creo que hasta ahí se acabó la diapositiva, porque en realidad no nos tomó mucho tiempo. ¿Hasta ahí alguna consulta, por favor? ¿Sí? Uy, levantaron toda la mano. Unas cuantas, por favor. Creo que hay que sortear para las consultas. Dos preguntas, a ver. ¿Hay otro micrófono por ahí, por favor? Las preguntas también lo pueden hacer, ahí están nuestras vías de contacto, por el Facebook, por ahí,
o por ahí nos encontramos, ahí nos tomamos un café. Por ahí una pregunta, ahorita van a tener el micrófono, ¿sí? Two questions. Two questions, yes. ¿Sí? ¿Dónde? A ver, solo la mejor pregunta, dice. Y la mejor pregunta va a ser sorteada. Fight. Muy bien. Un refresco vamos a dar. A ver. Buenas tardes con todos, colegas. Howard. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Lo que planteas es interesante. Sin embargo, yo creo que acá la gran mayoría de colegas te ha entendido a nivel de MikroTik, porque todos usamos MikroTik, pero te recomendaría que lo que planteas lo digas en palabras coloquiales. ¿Por qué? Porque las personas que administran la red, sea los proveedores que sean, sea TDP, sea Claro, sea Fiberlux, normalmente no usan nuestra marca. Entonces, lo que planteas, indícanos a todos en palabras sencillas qué le deberíamos decir al que administra nuestra red, o sea, nuestro proveedor, a tu que proveedor. realice. Claro, porque yo te entiendo y quizá hasta yo mismo lo puedo hacer en un MikroTik, pero ellos no usan MikroTik. Sí, entonces, si es la marca que te digo, aquí en R1 en este caso que es tu proveedor, IP routers 192.168, bueno, en la pública, perdón, .0/24, la IP privada, sencillo. Es normalmente el sintaxis que a veces se respeta en varias marcas. IP router, la tabla de router. O sea, Simplemente le dices, hagamos una IP como una LAN entre los dos, y entra a tu tabla de ruteo y envíame toda la IP pública. La que me estás entrando el documento, toda esa IP pública. A eso se le dice también enrutamiento estático. Más o menos así. Digámoslo así. A eso quería llegar. Es un enrutamiento estático, pero mándamela pública. Sí, esa es la respuesta. Listo. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias. Por ahí, una más, por ahí. Ahí por ahí están, levanta la mano. Last question. Muy bien. Hola, Howard. ¿Cómo estás, Howard? ¿Cómo estás, amigo? Los tiempos. Compañero de certificación. Una consulta. ¿Puedes moverte a la 3.4 en tu presentación? 3.4, a ver. Dice, sí, dale. Para poder adquirir el LACNIC de las IPs públicas, tienes que ser un ISP formal. Sí. En este caso, la Universidad Ricardo Palma, como retrocedes una anterior, por favor. Sí. Ellos están registrados, una más atrás, ahí, ¿no? Ahí es, ahí. Están registrados como ISPs. Lo que pasa ¿Cómo lo han hecho? Eso porque yo tengo un cliente que es a nivel ya gubernamental, que queremos brindarle direcciones de IP públicas, pero el tema es que no quiero que aparezca ahí Movistar, ¿no? Que salga, ¿no? Porque no es una buena práctica. Claro. Entonces necesitamos hacer eso, justo lo que has tocado ese tema. Entonces, ¿cuál es el paso a seguir para hacer un ISP formal así, sin necesidad de serlo, ¿no? Porque es un cliente nada más, ¿no? No sé si me dejo entender. Muy bien, sí, creo que no te ser un entendí. ISP global así al estilo... ¿Cómo hacer un ISP formal sin necesidad? No. Sí. Muy bien. No, sin serlo a gran escala. O sea, me refiero a ¿Cómo tener hacer un cliente ISP formal sin serlo? Sin Una ser, franquicia puedes hacer, por claro, ejemplo. uno pequeño, ¿no? Obviamente. Una Como- franquicia con alguien y bueno, ¿no? Que te transporte las públicas, ¿no? Que te las anuncie. No, o sea, la pregunta es ¿cómo puedo hacer eso, no? Un ISP formal, en el caso de la Universidad de Ricardo Palma, no es un proveedor de servicio de Internet. Lo que pasa que ahí, cuando te registras en LACNIC, tú tienes que sustentar para qué lo necesitas. Ah, ok. ¿Para qué lo necesitas? Y en nuestro caso, esta exposición es netamente los ICPs, por eso decía un ICP formal, ¿no? O sea, según el mercado, esta capacitación está enfocado a netamente a proveer servicio de Internet, que por ahí lo he mencionado, ¿no? A una universidad que también es una de las maneras que se puede usar, ¿no? En este caso. Pero sí, tienes que ser formal. Ahora, ¿cómo hacerlo? Por ahí creo que hay unos abogados, por ahí creo que nos visitan, que ven ese tema de concesiones, por ahí creo que en la comunidad nos podemos ayudar también, ¿no? Entonces, entren al foro y pongan cómo legalizar, cómo ser un ICP formal sin tener línea de HFC en 5 minutos. Bueno, muy bien. ¿Hasta ahí? Muchas gracias, muy agradecido.